estás, querido Juan Ramón? Bien, Joaquín, bien, y preocupado como creo que estamos casi todos, por en fin, entre otras cosas, la complejidad que tenemos enfrente en nuestra relación con los Estados Unidos. ¿Y qué es el tema? El tema de las marchas de ayer, el tema que está en la prensa nacional, pero fíjate que de todos los matices de esa dinámica tan compleja, yo me quedo con las necesidades que tienen nuestros paisanos, los migrantes que están en Estados Unidos, sobre todo los migrantes indocumentados, Joaquín. Creo que esta, de todas, es para mí la más alta de las prioridades, mucho más alta que el TLC, que no es que no sea importante, y desde luego yo ya me olvido de los muros, porque el problema con el muro es que el señor Trump tiene los muros dentro de la cabeza, entonces no se los vamos a poder ni impedir ni derrumbar, pero los migrantes indocumentados, nuestros paisanos, están empezando a ser ya deportados según informaciones del Washington Post, de muchas otras fuentes creíbles, y la semana pasada, pues, no sé, por lo menos entre 180, 200 de nuestros compatriotas fueron ya deportados, y a mí me ha interesado mucho tratar de indagar qué pasa con la salud de los migrantes que son detenidos y que son deportados, qué pasa con la salud mental de sus familiares, y he encontrado en estos días que he hecho un poco de investigación en el tema, algunas cifras que a mí me han parecido dramáticas y que quisiera compartir esta tarde con tu auditorio. Por favor. Mira, el tema de hecho me empezó a llamar la atención con la historia de esta señora Guadalupe García, que alcanzó notoriedad en los medios internacionales, una mexicana de 32 años que había vivido los últimos 18 años en Estados Unidos, y que cuando fue, como tenía que ir cada año a reportarse a la oficina de migración, en esta ocasión, pues simplemente la detuvieron, la incomunicaron y la deportaron. Y esta es una señora indocumentada, pero que formaba parte de un programa que tenía vigencia durante la administración de Obama, que tenía como propósito mantener unidas a las familias, independientemente de que fueran indocumentados o no, mientras pudieran mostrar que estaban trabajando y que tenían hijos, y ahí voy al punto fundamental, hijos que son ya de nacionalidad norteamericana, hijos nacidos en los Estados Unidos, de padres que son inmigrantes, muchos de los cuales son indocumentados. Y hay por lo menos 4,5 millones de niños, Joaquín, en los Estados Unidos, ciudadanos norteamericanos, en los que por lo menos uno de los dos, padre o madre, es ilegal. Y son familias en consecuencia que están en condiciones muy vulnerables. ¿Y qué pasa cuando el padre o la madre o los dos son detenidos y deportados? Están deteniendo y están deportando a padres de niños norteamericanos que tienen derechos. Y esto ha generado una discusión desde el punto de vista legal muy interesante, porque ocurre, por ejemplo, que los padres norteamericanos pueden de alguna manera transferirle la nacionalidad a sus hijos, independientemente de que no sean nacidos en los Estados Unidos. Por ser hijos de padres norteamericanos, automáticamente son norteamericanos. Y entonces el planteamiento que han hecho algunas organizaciones defensoras de los derechos de los niños es, bueno, si un niño es norteamericano, no podría tener el mismo derecho de transferirle la nacionalidad a su padre o a su madre si fuera necesario. Y esto ocurre cuando alcanzan los 21 años, ya no son niños, ya son adultos. Y entonces el problema se plantea con estos 5 millones de niños norteamericanos que tienen por lo menos uno de sus padres
en calidad de indocumentados. Y si los deportan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esas familias? Y hay estudios que ya se han hecho en la Universidad de Nueva York, en la Universidad de Michigan, que muestran que los estragos de estas deportaciones en esos niños son realmente de proporciones muy alarmantes. Son estragos que empiezan desde el embarazo, cuando las madres saben que están en riesgo de ser deportadas. Está documentado que tienen una tendencia a que sus bebés nazcan con bajo peso, menos de 2.5 kilogramos, y están en consecuencia esos niños desde que nacen en una situación de mucho mayor vulnerabilidad, desarrollar más enfermedades, tener más mortalidad perinatal, etcétera. Pero cuando la vida avanza en estos hijos de nacionalidad norteamericana, pero de padres inmigrantes, algunos de los cuales puede ser indocumentado, empiezan a tener todo tipo de problemas en la escuela, problemas de aprendizaje, problemas de bullying, problemas de marginación, de aislamiento, de ansiedad, de depresión, y conforme van creciendo aparecen otros problemas, intentos de suicidio, mayores tasas de drogadicción, más marginación, pandillerismo, agresividad, es decir, toda una gama de problemas de salud mental y de problemas psicosociales asociados a esta situación de estrés a la que están constantemente sometidos. Saber que alguno de sus padres, cuando se va a trabajar, puede ya no regresar, y eso es lo que ha pasado ya con varios cientos en las últimas semanas. Claro, el problema es muy complejo, pero además puede tener un enorme impacto en los próximos años, considerando la magnitud, Parkinson. Estamos hablando de 5 millones de niños. ¿Qué es lo que están planteando algunos organismos y algunas universidades en Estados Unidos? El que precisamente se invoque a la salud como parte de los derechos para mantener unidas a las familias, que se invoque a la salud mental, el daño que se le va a hacer a 5 millones de ciudadanos y ciudadanas norteamericanas por haberlos separado prematuramente, inesperadamente, a veces violentamente, de sus padres, en cualquiera de las etapas que son fundamentales para el crecimiento y para el desarrollo. Yo creo que hay una buena argumentación. El miedo a la deportación, Joaquín, entre nuestros paisanos se está convirtiendo en una verdadera epidemia en los Estados Unidos, gracias al endurecimiento de estas leyes que proclaman que todos los inmigrantes indocumentados representan un riesgo para la seguridad de los Estados Unidos. ¿Qué riesgo podría representar para la seguridad de los Estados Unidos un caso como el de la señora Guadalupe García, que tiene 2 pequeños norteamericanos y a los que no volvió a ver después de que un día se fue a trabajar, como lo hacía desde hace 18 años, por el simple hecho de ser indocumentada? Y no quiero justificar el que estén indocumentados, pero el estar indocumentado trabajando en los Estados Unidos no te convierte en un riesgo para nadie. Esa es una falacia y es una argumentación que me parece que está teniendo enormes consecuencias, no solo en la vida social norteamericana con los migrantes, sino en la salud y en la salud mental de muchos de ellos. Por eso creo que, hombre, está bien marchar y expresar nuestros puntos de vista, pero está mejor si vamos tratando de afinar programas y proyectos que puedan verdaderamente ser de utilidad y de apoyo para nuestros paisanos en estos momentos. Yo creo que hay un buen ambiente en los Estados Unidos, en los círculos académicos, en los círculos médicos, para lanzar un programa que tenga como argumento de fondo que hay que preservar la salud mental de estas familias, que hay que tomar medidas que puedan ser compatibles con la aplicación de la ley, pero que no atenten contra la salud
de estos millones de familias y de millones de ciudadanos norteamericanos. Que esto es lo que me parece que puede sacudir también la conciencia interna. Se la sacudió a Obama, quien deportó, como tú sabes, como lo sabe tu auditorio, pues en promedio 400,000 personas al año. Obama tuvo una política dura contra los migrantes, pero sabía hacer excepciones, y su programa Familia Unida permitía que casos como el de esta señora que les he relatado pudieran mantenerse en Estados Unidos, en tanto siguieran trabajando, en tanto renovaran su permiso cada año, porque tienen dos hijitos que son norteamericanos. En fin, creo que son el tipo de acciones, el tipo de programas que habría que impulsarse, que tú estuviste en un foro en Phoenix, en el fin de semana, junto con otros periodistas y otros amigos intelectuales y académicos, y también algunos políticos. Bueno, pues ahí es donde hay que llevar planteamientos como este, creo yo, para decir, no solamente es un asunto de derechos, no es solamente un asunto de justicia, es también un asunto de salud y de salud mental, que si no se atiende puede tener gravísimas consecuencias en el corto y en el largo plazo. Fíjate, qué coincidencia, en el foro yo hablé con varias mujeres, incluso hablé con el esposo de Lupita, que estaba también, que participó, pero cuando yo escuché los testimonios de las madres mexicanas, que por cierto ninguna quiere volver a México, Juan Ramón, nadie quiere volver a México, su preocupación era centralmente los hijos. Alguna me contaba que los hijos tienen miedo de ir a clases, no están yendo a la escuela, y de la escuela les llaman y les reclaman que por qué no van. En otro caso, que los hijos no dejaban que los padres salieran de la casa, no los fueran a detener, y yo planteé, digo, sin tu sapiencia ni sin los detalles, tus detalles, lo que yo planteé fue, a ver, ¿hay asistencia legal? Qué bueno que haya asistencia legal, es fundamental, pero también hace falta asistencia emocional. ¿Quién se va a ocupar de esa asistencia emocional para todos estos niños? Y para los padres también, sí, porque están viviendo en el terror y contra la pared. O sea que... Así es, y fíjate, Joaquín, que sería muy importante en estos foros, en los que tú tienes ya una participación mucho más activa, que se escucharan las voces de los niños. Yo no creo se escuchó la voz de un niño el sábado. Sí. Habló un niño. Sí. Eso es. Para que se escuche la voz aterrada, ¿no? Sí. No sé cuál fue tu impresión. Sí, claro. Son voces de niños que están aterrados, de niñas que están aterradas, porque están viviendo bajo un estrés que realmente no es un asunto menor. No. Entonces, que se escuchen las voces de los niños me parece que es una gran estrategia, y que se reconozca, como tú lo planteaste, y ahora yo con datos te los doy, que se reconozca que van a tener graves problemas de salud mental, y que muchos de estos niños son norteamericanos, nacieron allá, tienen derechos, y que sería importante que la propia ley los protegiera, y una forma de proteger a un niño empieza por tratar a toda costa de no separarlo de sus padres. Ese es el principal derecho que tienen los niños, a menos que haya, por supuesto, razones pues verdaderamente que nos rebasen. 2 de cada 3 deportados, Joaquín, un último dato para cerrar. 2 de cada 3 deportados tienen un hijo o una hija que es ciudadano o ciudadana norteamericana. En fin, gracias, querido Juan Ramón, y seguiremos, y yo voy a insistirle a Jorge Castañeda, a Héctor, a Eunice Rendón, que te convoquemos, sí, para que participes en esto, que son extraordinarios. ¿Vas? Pues por lo menos que se tomen en cuenta estos puntos de vista. Hay muchos expertos allá, y yo solo lo que quise hacer es llamar la atención aquí a ese ángulo que creo que no ha sido suficientemente valorado por los que estamos genuinamente preocupados por nuestros paisanos indocumentados en los Estados Unidos. Totalmente, no se ha sido valorado, ha sido ignorado. Gracias, querido Juan Ramón. Gracias, Joaquín.